Estamos estudiando un Maimer, un discurso hasídico del Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, del año Tov Reish Pei Zayin, 1927, que el Rebbe pronunció en Purim, en la fiesta de Purim, en Moscú, en medio del comunismo, etc., explicando un versículo de la Megilá, del relato de Esther. Y aceptaron los judíos aquello que habían comenzado a hacer. Y el Rebbe trajo la clásica explicación talmúdica al comienzo del discurso, unas cuantas clases atrás, que el pueblo de Israel realmente aceptó la Toira por propia voluntad en la historia de Purim, en la época de Purim, aquello que habían aceptado en el momento de la entrega de la Torá. Esto fue, por así decir, forzado, como vamos a estudiar al final del discurso, Dios mediante. Cuando realmente lo aceptaron por propia voluntad, con sacrificio, con entrega absoluta, etc., en la época de Purim. Estamos básicamente hacia el final del discurso, en el capítulo 13. Lo último que explicamos es el concepto de emuna, fe. Fe es aquello que trasciende la comprensión. Justamente por eso, por cuanto no lo entendemos, podemos aplicar el concepto de fe. Pero aquello que entendemos, no podemos aplicar el concepto de fe. Y el Rebbe mencionó a lo largo del discurso muchos conceptos, muchos asuntos, y tocó también la idea de que Dios le dijo a Moshe Rabbeinu, Israel, Dios le dijo a Moshe, vos sos el que va a mandar, ordenar al pueblo de Israel, y en la práctica esto significa unir al pueblo de Israel. Y dijimos varias veces también que Moshe Rabbeinu, hay una expresión de Moshe en cada generación, y es el pastor de la fe, es el que eleva, sustenta y revela desde lo más profundo del corazón de cada uno el sentimiento de fe, para que podamos en la práctica vivir con esa fe. ¿Qué quiere decir vivir con la fe? Trascender nuestras barreras intelectuales. Que podamos entregar nuestras vidas a Dios, incluso si no entendemos el porqué, no entendemos para qué, no lo entendemos a Dios tampoco, porque trasciende todas las barreras. Este es el trabajo, por así decir, de Moshe Rabbeinu. Esto es lo que significa Raya Me'emna, el fiel pastor, es decir, el pastor de fe, de emuna, en el interior de cada uno de nosotros, para que podamos vivir en la práctica con esto. Capítulo 13. El ejemplo de este asunto lo vamos a entender arriba. El Rebbe acaba de explicar en el capítulo 12 el concepto de un ejemplo que trajo el Rebbe, que lo va a repetir ahora en un minutito, al respecto de un sabio pequeño y un sabio más grande. El sabio pequeño frente al sabio grande es, en las palabras en el Maimer, Heder HaMetzius, la falta completa de existencia, inexistencia absoluta. No es que es un poco sabio frente a un sabio más grande, hay una comparación entre uno y el otro. Heder HaMetzius, falta absoluta de existencia. Este asunto lo vamos a entender, es un ejemplo para entender algo entre la relación entre Dios y nosotros. Este asunto lo vamos a entender, el concepto de falta de ocupar un lugar, Heder HaMetzius, falta de existencia absoluta. Así como en la sabiduría, una persona que es increíblemente sabio, por su gran virtud y elevación. El otro que es un pequeño sabio, no es que en general es alguien inteligente, pero menos que yo. No existe. Su intelecto en general ni siquiera se considera como una pequeña sabiduría, sino como si fuese opuesto a la sabiduría, la tontería absoluta, como dijimos al final del capítulo anterior. El sabio pequeño es insignificante frente al sabio más grande. Ni siquiera se considera sabiduría lo que el intelecto de este sabio pequeño. Este mismo asunto lo vamos a entender en la relación entre Dios y en la creación entera y nosotros. Por cuanto la luz infinita de Dios es increíble y maravillosa y está separada del concepto de existencia, Metzius. ¿Qué significa Metzius? Existencia significa algo concreto, algo que podemos decir esto. Algo que podamos o con el dedo o con el intelecto apuntar y decir, este es el asunto. Tiene un Metzius, tiene una existencia concreta. La luz infinita de Dios, Dios mismo, está muy por encima de algo que uno puede apuntar y decir esto, y definirlo como si fuese una cajita, y decir, esto tiene tal definición, tanto por tanto, tal lado, tal color, tal tamaño, tal profundidad, etc. Eso es Metzius, Dios no es eso. Metzius significa existencia. Entonces, de vuelta. Por cuanto es increíblemente elevada la luz infinita de Dios y su separación del concepto de Metzius, no es una cosa existente, entonces la existencia del mundo es Heder HaMetzius, una falta de existencia frente a Dios.
No es que Dios no existe, no estamos diciendo esto. Dios libre y guarde. Dios al final es lo único que existe. Ein oid bilvad, no hay otro excepto Él. Ein oid, no hay otro. Es Él solamente. Solo que a nuestros ojos, nosotros somos existentes. Y a Dios lo llamamos Ein. No lo entendemos, que esto lo mencionamos también en el Maimon, en el discurso. Nosotros somos Yesh, yo soy algo existente. Y Él es Ein, Él es nada. Porque no lo comprendemos. Ahora, si lo vemos al revés, desde la perspectiva de Dios hacia nosotros, por cuanto Dios trasciende totalmente el concepto de existencia, es decir, una definición, como dijimos antes, una cajita cuadrada, con un tamaño, color, etcétera, etcétera. Dios trasciende totalmente esto. Quiere decir que esa cajita cuadrada que somos nosotros en la práctica, que sí, efectivamente, estamos tocados por el concepto de Metzius, de existencia, una definición, un tamaño, una forma. Vivimos una cantidad de años, el mundo tiene un tamaño específico, una textura, un color, etcétera, etcétera. Por cuanto Dios trasciende esto infinitamente, entonces nosotros frente a Él somos Hedera Metzius, no existimos, insignificantes. Que entre paréntesis no es el asunto de este Maimar, pero nunca uno debe pensar que por cuanto está escrito tantas veces en el pensamiento hasídico que sos un nadie y sos un nada y no existís, etcétera, quiere decir que no seas importante a los ojos de Dios. Y eso no quiere decir que lo que vos haces le importe a Dios, lo alegre a Dios, etcétera, sea lo que fuera que quiere decir. No, acá estamos diciendo otra cosa. Acá el concepto es, nunca te la creas, como se dice en el criollo en Argentina. Nunca pienses que vos sos independiente de Dios, que no lo necesitas a Él. Sos un Metzius, sos una cosa propia, personal, independiente, etc. Nunca. Frente a Él, todo el resto de las cosas son Hedera Metzius, falta de existencia. Solamente que hay una diferencia entre los mundos supremos y los mundos inferiores. En los mundos supremos se siente en ellos como frente a la esencia de Dios son insignificantes. Cuanto más cerca uno está de la sabiduría, tanto más uno sabe que no sabe nada. Y cuanto más lejos, y al revés lo mismo, cuanto más lejos uno está de la sabiduría, más piensa que sabe. Esto es lo que está diciendo acá el Rebbe al respecto de los mundos supremos. Los mundos supremos, entre comillas, está más cerca de Dios. ¿Qué significa que está más cerca de Dios? Que se siente su presencia. Entonces, así como se siente la presencia de Dios, de la misma cantidad, digamos, de esa misma forma, sienten cuán insignificantes son frente a la esencia de Dios. Es decir, que los mundos supremos es sabido y es captado la increíble, maravillosa elevación de la luz infinita de Dios. Y como los mundos no ocupan un espacio en absoluto, a través de saber esto y entenderlo, entonces se anulan absolutamente. Si entienden la grandeza de Dios, entienden cuán pequeños son ellos mismos. Y es como el concepto del bitul, de la anulación de un pequeño sabio que se anula frente a un sabio más grande. Su anulación es su esencia misma, no existe. Se anula por completo. Bitul bemetzius se llama. Una anulación completa. Existen dos conceptos muy básicos generales de bitul, de anulación. Bitul ayesh, anulación de la existencia, del ser. Bitul bemetzius, anulación de la existencia. Bitul ayesh significa, yo frente a vos no soy nadie. Porque vos sabés un montón. Pero ¿sabés qué? Cuando yo me voy a casa y me siento y estudio, ¡ah! Geschmack. Es hermoso. Lo disfruto y yo sé un montón de toira. Es verdad, frente al gran sabio de no sé dónde no sé nada. Pero no me vengas a decir que yo soy nada. Yo soy. ¿Qué te pasa? Frente a él no soy nadie, pero frente a los demás sí soy. Esto es Bitul Yesh. Mientras está la persona frente al gran sabio, etc., su sabiduría se considera como tontería, como inexistente, etc. Pero no quiere decir que no sea sabio. Esto es Bitul Yesh, anulación del ser. Bitul bemetzius, anulación absoluta, anulación de la existencia, significa no solamente frente al sabio no soy nadie, frente al tonto tampoco soy nadie. No soy nadie be'etzem, esencialmente hablando. En ninguna situación siento y pienso que yo sea alguien y algo, etc. En los mundos supremos, entonces, hay una sensación de bitul, hay una sensación de anulación. En las palabras del Rebbe, en los mundos supremos hay misbatlim bemetziuson, se anulan en su existencia absoluta, y esto es similar a la anulación del pequeño sabio que se anula frente al gran sabio. Be'etzen mahusoy, esencialmente hablando, en toda su esencia y toda su existencia se anula por completo.
Ahora bien, frente al gran sabio, todos se anulan. E incluso las personas simples que no tienen ninguna capacidad para entender al gran sabio en absoluto, se anulan frente a él en forma total. No es necesario entender la sabiduría del gran sabio para estar anulado frente al gran sabio. Todo el mundo se da cuenta, frente al sabio no soy nadie. Solo que su forma de anulación es en otra manera, es de otra forma. Y como nosotros vemos en la práctica, que las personas se acercan a un gran sabio y quieren servirlo, y se relacionan con el gran sabio, de manera que su propia existencia, la de ellos, pasa a tener una importancia. Porque están cerca de un gran sabio. Oh, yo estoy sirviendo al gran sabio. No todo el mundo tiene mérito de hacer esto. Entonces, por un lado hay un bitul, hay una anulación de la persona frente al gran sabio. Pero por el otro lado, esa anulación genera ego. Yo estoy sirviendo al gran sabio. Lo que no es el caso con una persona que capta, por lo menos de alguna manera, la sabiduría del gran sabio, como el pequeño sabio, a pesar de que es incomparablemente inferior a la sabiduría del gran sabio, pero sin embargo, por lo menos es un sabio. Este se llama un sabio más grande, este se llama un sabio pequeño. Entonces no se acerca al sabio, sino que todo lo contrario, se anula en forma plena y completa al sabio. El Rebbe lo pone en Yiddish. Se pierde a sí mismo por completo. Es decir, que ambos ejemplos, la persona simple que no entiende la sabiduría del gran sabio y se acerca para servirlo, y la persona que entiende algo de la sabiduría del gran sabio y se acerca al gran sabio, ambos se anulan frente al gran sabio, solamente que son diferentes las formas de bitul de ellos, de anulación. El pequeño sabio se anula en forma plena, bitul bemetzius, una anulación completa en forma absoluta. Y la persona simple es bitul hayesh, una anulación, esta es otra explicación de la que yo di, o una anulación de la persona simple frente al gran sabio, pero es una anulación del ser. Es decir, que a través de anularse, esto mismo le genera ego. El bitul, la anulación, le genera ser, hey, yo estoy acá sirviendo al gran sabio. Y a sus propios ojos se vuelve algo. Esto lo vamos a entender en los mundos superiores. La diferencia que hay en el bitul, en la anulación de los mundos supremos, que son como la anulación del pequeño sabio frente al gran sabio, y por el otro lado, la anulación de los mundos inferiores es como la anulación de la persona simple, que es a sus propios ojos algo, una existencia, yo soy, pero en realidad es hedera metzius, es la falta de existencia plena. Que al fin y al cabo, a pesar de que son dos explicaciones sobre el bitul hayesh y bitul metzius, la que yo di, bitul hayesh, significa que yo frente a él no soy nadie, pero frente al otro sí soy. La explicación que el Rebbe dio de bitul hayesh, de anulación de la persona, del ser, es que la anulación al gran sabio, por cuanto estoy sirviendo a un gran sabio, esto me da ego a mí, me levanta mi propio ego. Al fin y al cabo yo sí soy algo frente a mis propios ojos, soy quien está sirviendo al gran sabio. Ambas explicaciones apuntan a la misma cuestión. En los mundos supremos, donde está revelada la presencia de Dios, hay un sentimiento de anulación plena, absoluta, falta de existencia por completo. En los mundos inferiores, por cuanto la presencia de Dios está oculta, entonces el nivel de bitul, de anulación, es diferente. Este fue el capítulo 12, Kitsu, resumen. Explicamos que frente a la reflexión de la luz infinita de Dios, la existencia del mundo es justamente falta de existencia. El universo entero es hedera metzius, falta de existencia. Y la anulación de los mundos supremos es similar a la anulación de un pequeño sabio frente a un gran sabio. Es una bitul bemetzius, es una anulación absoluta y completa de la existencia. Y la anulación del mundo inferior es similar a bitul hayesh, es similar a la anulación del ser, que es como la anulación de una persona simple frente al sabio, y con esa anulación, al servir al sabio, esto le genera ego y lo levanta. Le genera metzius, existencia, por lo menos frente a sus propios ojos. Capítulo 14. Ahora bien, para entender este asunto de hedera metzius, ¿qué significa la falta de existencia? Es decir, el Rebbe lo pone en Yiddish, as metzius es que metzius nit, que la existencia es no existencia. ¿Cómo es esto? Si es existencia, entonces no es una paradoja, no es no existencia. Y si es no existencia, ¿cómo los vas a existencia? ¿Qué significa esto? Nosotros vemos en Avoida, en el servicio de Dios, cuando la gente estudia Torah y cumple mitzvahs, hay muchas personas que por sí mismos se acercan al estudio de Torah y desean ver hijos y nietos que estudian Torah.
aprecian la Toira, aprecian Yiddishkeit, el judaísmo, y se acercan y se proyectan tras aquellos que estudian Toira en profundidad y se acercan a ellos y están, por así decir, despiertos, y están despiertos y bien despiertos a todo lo que tiene que ver con Kedusha, con santidad. Y sin embargo, no se acercan con un acercamiento verdadero. ¿Qué significa esto? Aprecian Kedusha, ayudan con tzedaka para los que estudian Torah, pero no es amiti, no es verdadero. Y la razón de esto es porque el otro, es decir, por el ambiente en el que viven, no pueden acercarse con un acercamiento verdadero. Y como dice la gente, es pastim nit for dem Zwiebe seiner. No es adecuado para el ambiente en el que esta persona vive. Está preocupado por los vecinos. ¿Qué va a decir el vecino de acá? ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Qué van a decir mis empleados? Que van a ver que yo soy un judío religioso y que tengo una barba larga, se van a reír de mí. Vemes, en realidad yo quiero y me parece que está bien eso, pero la gente se me va a reír. Es decir, aquella persona, el Rebbe lo pone en Yiddish, lo digo directamente en castellano, aquella persona con la cual uno se junta, para esa persona es inadecuado el estudio de Toira. ¿Qué voy a ir a una clase pública de Toira en la sinagoga entre muchas personas? ¿O acaso es adecuado que mi hijo, yo siendo el gran presidente de no sé qué empresa, mi hijo estudie en una yeshive, estudie en una casa de estudios, en un heider, en una escuela judía? ¿Acaso es adecuado y apropiado para mí, según lo que dicen los vecinos sobre mí, que yo me acerque en forma plena a los temerosos de Dios y en forma verdadera y en forma clara y revelada frente a los ojos de todos? Como dice el Rebbe Kanidish, es pasnish, no es adecuado. También existen aquellos que sirven a Hashem, a Dios, en la Toira, y en particular con el servicio en el corazón que es la tfila, como dice el Talmud. El otro, mi vecino, me molesta, me confunde. Es decir, que su servicio a Dios con Toira y tfila, el otro confunde y molesta. ¿Qué va a decir el otro? Y como se entiende que es de acuerdo a las personas, al lugar, al tiempo, hasta que a veces ocurre que uno tiene que luchar con el hecho de que el otro molesta. ¿Qué va a decir la gente que yo rezo 3 veces por día y que voy a la sinagoga y que leo libros extraños, etcétera? Pero cuando la persona está en un nivel que es emes, es verdad, es decir, cuando la persona medita en el objetivo por el cual fue formado, para qué fuiste creado, y en el objetivo de todo su trabajo. El Rebbe lo dice en hebreo, después lo pone en yiddish. ¿Para qué haces todos tus geschäften? ¿Para qué haces todos tus negocios? Y en el objetivo de tu familia. ¿Para qué tenés hijos y nietos, etcétera? Es decir, uno llega al emes, es decir, que el objetivo de todos tus negocios, y el objetivo de toda tu familia, etcétera, es para cumplir la voluntad de Dios. Para eso. No para que yo tenga esto, o para que digan sobre mí aquello. ¿Qué me importa lo que dicen los demás? No nos olvidemos, como dije al comienzo, y lo repetí varias veces, el Rebbe está en Moscú, sentado en una sinagoga Chabad en Moscú, 1927, poco tiempo antes de que al Rebbe mismo lo pongan en la cárcel por difundir judaísmo, casi lo matan, milagrosamente se salva. Y el Rebbe está diciendo claramente, ¿qué te importa lo que dicen los vecinos? ¿Te vas a acercar a Yiddishkeit, al judaísmo? Hacelo bemes, hacelo con verdad. Hacerlo en forma clara y revelada frente a todo el mundo. ¿De qué tenés miedo? ¿De qué estás preocupado? Y lo mismo ocurre con aquellos que sirven a Dios. El servicio a Dios de Toira y Tfila tiene que ser con emes, con verdad en el alma. Entonces su servicio a Dios en Toira y en Tfila, es decir, el rezo y el servicio del corazón, es en la persona de amitis. Uno tiene que acercarse realmente a Dios, con verdad, con sinceridad. Es decir, el Rebbe lo pone en Yiddish, con su servicio a Dios, la persona llega a la verdad y a lo más profundo de su propio ser. Eso es lo que quiere decir que uno se enfrenta, uno enfoca el servicio a Dios con emes, con verdad, para llegar a tu propia verdad, a tu propia esencia.
Entonces nosotros vemos en la práctica que el otro, lo que dicen los vecinos, no te molestan en absoluto. ¿Qué te importa? Si vos sos una persona amiti, una persona verdadera, no te importa lo que dicen los demás. Vos sabés a dónde vas apuntando, vos sabés lo que tenés que hacer. El resto, que se vayan a pasear. Y como por ejemplo en momentos de Eis Rotz, en momentos especiales del año, como el Rosh Hashanah, el comienzo del año, Yom Kippurim, el día de la expiación, perdón, lo que sea. O cuando la persona está alegre, en Simchas Toira, en la alegría de la Toira, al final de Sukkot, de todas las fiestas. Entonces, el otro no te molesta en absoluto. Vos haces lo que tenés que hacer. Ayunás en Yom Kippur, y escuchás el Shofar en Rosh Hashanah, y bailás con la Toira en Simchas Toira, etc. El hecho de que el otro no te molesta, lo que el otro diga no te molesta, la idea no es que vos lo anulás al otro. No existís, sos una basura, porquería, y por eso no me molesta lo que vos decís contra mí. No, sino que el otro literalmente es como si no existiese. No nos olvidemos, el capítulo 14, que es el que estamos estudiando, el Rebbe está explicando qué significa Hedera Metzius. ¿Qué significa algo que no existe? ¿Que realmente no existe? Claro que sí existe, están ahí. ¿No ves que el mundo existe? Te pellizcas y te vas a sentir. ¿Cómo vas a decir que yo no existo? Entonces el Rebbe está dando un ejemplo. Orientado, obviamente, 1927, Moscú, comunismo, etc. Pero se aplica a nosotros 100% exactamente igual. Vas a salir a la calle con una kipá en la cabeza y la gente ¿qué va a decir? Mirá, el judío anda por ahí. Nosotros no existen. Entonces el Rebbe está preguntando, ¿cómo no existen? ¿No ves que están ahí? Están ahí, BMs, realmente están ahí. ¿Y vos cómo decís que no existen? Entonces no es que vos decís, salís a la calle y el que te grita algo, decís, no existís, sos una porquería, basura. No. El otro está ahí, pero por cuanto tu forma de servicio a Dios es BMs, es real, es verdadera, desde lo más profundo de tu ser, el otro es como si no existiese. No importa lo que dice el otro. No porque no está, no porque lo tenga que matar, Dios libre y guarde, para que no me moleste más. No existe. A mis ojos no existe. En lo que tiene que ver con mi relación con Dios, lo que el otro diga, lo que el vecino diga, no existe. ¿Pero existe o no? ¿Lo dijo o no? Claro que lo dice, y todos los días se burla de vos. Para mí no existe. Esta es la paradoja que planteamos al comienzo del capítulo 14. Metzius, existencia, Hedera Metzius. Y falta de existencia. En este contexto de lo que tenga que decir el vecino sobre mi servicio a Dios, no existe. Es decir, no hay algo que lo moleste a esta persona en su servicio a Dios. Y como dice la gente, ni piensa sobre el otro. No existís en mi sistema de pensamiento, no ocupas un espacio. Quizás un ejemplo un poco más sencillo, aunque a mí me parece que es suficientemente claro, pero un ejemplo un poco más sencillo, uno vive en ciudades. Hoy en día vivimos en ciudades con un montón de otra gente. El ser humano es una criatura que vive en sociedades, en conjuntos, en grupos. La realidad es que hoy en día las ciudades son tan grandes, y hay ciudades extremadamente grandes, con millones de personas en la ciudad. Vos sabés qué pasa con el tipo que vive en la calle no sé cuánto, en el número no sé cuánto, en el piso no sé cuánto, el departamento no sé cuánto. En tu mente esa persona no existe. ¿Cómo no existe? Es el habitante número tanto del país, y tiene tales propiedades, y tiene tal trabajo, y hace esto y lo otro, cosas buenas, tiene su familia. Para mí no existe. No porque yo tenga que ir a decirle a este Jaime Yankel, che, vos no existís, no sos nadie. No pienso sobre Jaime Yankel. ¿Qué sé yo? Vive en la punta de la ciudad. O yo vivo en la punta de la ciudad. No tengo la menor idea ni de quién es, ni de qué hace, qué quiere. A mí qué me importa lo que dice. Y si Jaime Yankel, ese tipo, está sentado en su casa, muriéndose de risa, de que en la otra punta de la ciudad hay un judío que anda con sombrero por la calle, a mí qué me importa lo que dice. Y esta es la frase que el Rebbe pone acá en Yiddish, Tracht wegen ihm nicht. No ni pensás sobre esa persona. Es decir, que no pensás sobre el otro. ¿Pero por qué no pensás sobre el otro? La razón de esto es porque el otro no ocupa absolutamente ningún espacio ni existencia en tu vida, en absoluto. Y la razón de esto es, ¿por qué el otro no existe a tus ojos? Por tu propio nivel espiritual. Por cuanto la persona se elevó a un nivel espiritual mucho más elevado,
y por lo tanto no tiene absolutamente ninguna relación con esa otra persona, no nos olvidemos que estamos hablando del contexto de Yiddishkeit, del judaísmo. En este sentido, el otro no me importa lo que dice, por cuanto yo estoy en mi nivel espiritual. No porque yo lo bajé al otro, y lo rebajé, y lo humillé, entonces el otro no existe. Porque yo me elevé. Entonces el otro no existe. Al principio tenías relación con el otro, y por lo tanto lo que el otro decía te molestaba, te afectaba. Y cuando en tu servicio a Dios llegaste al emes, a la verdad y a lo más profundo de tu propio corazón, entonces ni estás relacionado con el otro, estás tan ocupado con vos mismo, con llegar a tu propio emes, a tu propia verdad. El otro, no tenés ninguna relación con el otro, y automáticamente el otro no ocupa absolutamente ningún espacio en tu vida. Y así, como por ejemplo, otra persona de otra ciudad, ¿qué te importa? No te molesta lo que diga esa persona. Cuando la persona llega a su propia verdad, al servicio de Dios con lo más profundo de su corazón, entonces el otro no ocupa absolutamente ningún espacio y no lo molesta. El Rebbe lo pone en Yiddish, por eso repite. Y entonces, behemes, realmente el otro se anuló por completo. Y como suele decir la gente, fara emes, farlit menzech. Frente a la verdad, uno se pierde en forma absoluta. No existís. Esa es la verdad. Y se acabó. Y el ejemplo de todo esto lo vamos a entender arriba, en los mundos superiores, en la luz infinita de Dios, que está totalmente separada, no tiene relaciones en absoluto con los mundos. Los mundos y las criaturas no ocupan espacio en absoluto, para nada. Y son como si no existiesen literalmente. Y esto es Shema Israel Echad. Esto es lo que significa, el Rebbe empezó a hablar de este tema unos capítulos atrás. Esto es lo que significa, escucha Israel, etc. Dios es uno. Que cuando la persona medita en la unicidad de Dios, uno puede captar esto en forma absoluta hasta entender su propio Heder Tfisas Makul, su propio falta de ocupar un espacio, Heder Ametzius, falta de existencia. Este es el capítulo 14, Kitsu, resumen. Explicamos que en la naturaleza de las personas que aman y se acercan a aquellos que estudian Toiro, existe esto, pero se avergüenzan del ambiente en el que viven. ¿Qué va a decir mi vecino de este lado? ¿Qué va a decir mi vecino del otro lado? Y también en los que sirven a Dios. Existen casos en los cuales el otro lo molesta, el otro te molesta lo que dice el otro. Aunque estás estudiando, no solamente el nivel de quien se acerca a los que estudian Toiro, sino incluso a los que estudian Toiro. Pero también te sigue molestando lo que el otro dice. Pero en los momentos especiales, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc., entonces el otro no te importa. Yo voy a hacer lo que hay que hacer. A pesar de que en general me molesta lo que dice mi vecino, si esta vez se burla de que yo salgo a la sinagoga en Rosh Hashanah, en el comienzo del año para escuchar el shofar, a mí que me importa, que diga lo que quiera. Porque ahí estamos en un nivel espiritual superior. Entonces el otro no nos molesta, no ocupa ningún espacio. Y con esto explicamos el concepto de Heder Tfisas Makan. Falta de ocupar un espacio, Heder Ametzius. Falta de existencia. Capítulo número 15, este es el último capítulo. Y esto lo que significa que el Rebbe trajo unos capítulos antes, sabes, Bnei Israel. Vos, le dijo Dios a Moishe, tenés que ordenar al pueblo de Israel. Y dijimos que Tetzaves viene de la palabra tzavta. Tzavta significa unión, esa es la explicación más profunda de esta palabra. No mandato y orden, sino unión. Es decir, que Moishe Rabbeinu, a través de que Moishe Rabbeinu une y junta las almas del pueblo de Israel, a través de esto, como continúa el versículo, van a tomar para ti aceite de oliva. Moishe es el que da fuerza. Moishe Rabbeinu, y el Moishe Rabbeinu de cada generación, como vamos a ver, Moishe es el que da fuerza a las almas del pueblo de Israel, para que se revele la virtud de la pierna por sobre la cabeza, como explicamos ampliamente en los capítulos anteriores. Porque he aquí la proyección de Moishe Rabbeinu en cada generación. Hay una proyección, dice el Zohar, nuestros sabios en Kabbalah, mística judía, existe en cada generación un Moishe Rabbeinu, que la de esta generación es el Rebbe, sin ninguna duda. Pero esto es mi opinión personal, obviamente, por intentar ser un Josid de mi Rebbe, etc. Moishe Rabbeinu se llama Raya Mehemna, el fiel pastor, que dijimos que no era solamente fiel pastor, sino que pastor de fe. Él fortalece la fe para que, como dijimos anteriormente, se cumpla tzadik bemunasoy ichie, que el tzadik, cada uno de nosotros somos un tzadik, vivamos, sintamos la emuna, la fe, en lo más profundo de nuestro corazón, en forma pnimi, en forma interior. Es decir,
Que el hecho de que veamos Kulam Tzadikim, tu pueblo son todos justos, etc. Y como dice el versículo, Neitze Matoi, somos el brote de la plantación de Dios. Y acá el Rebbe no lo trae, pero es Maise Yodel Ispoer, también el versículo en Ishaya. Y somos las manos de Dios, la acción de las manos de Dios, perdón, en la cual yo, dice Dios, me enorgullezco. Cada uno de nosotros generamos orgullo en Dios, alegría en Dios, con cada mitzvah que cumplimos. Y esto se refiere, volviendo al discurso, cerramos el paréntesis, esto se refiere a los niños que estudian. A los niños que estudian, específicamente, y esto tenía que ver con la historia de Purim, que Mordejai juntó montones de chicos, 22.000 chicos, para estudiar Toira, para anular el decreto de Hamán, etc. Y es a través justamente de un pastor fiel, que cada uno de esos pastores fieles son los líderes de miles de Israel, que dan fuerza a las almas del pueblo de Israel para fortalecer su fe en el momento del exilio, y como por ejemplo en el momento de Hamán, en la historia de Purim, que él se levantó, Dios libre y guarde, para destruirnos, que Dios nos salve de esto. Entonces justamente se levantó Mordejai, apareció un destructor, se levantó Mordejai, que Mordejai en su generación era como Moshe Rabbeinu en su propia generación. Y él, ¿qué hizo Mordejai? Fortaleció la fe de cada uno de los Yehudim en su época para pararse firmemente en el estudio de Torah. Porque Haman pidió, Dios libre y guarde, como dice la Megillah, la Aroig, la Ashmid, Escola Yehudim, Minarvas Aken, Taven Hashim B'Yom. Él quería matar y destruir a todos los Yehudim, de los niños hasta los ancianos, los lactantes hasta las mujeres, en un solo día. Quería destruir a todos. ¿Y qué dijo Amán? Dicen nuestros sabios en el Midrash, que él pensó, los primeros que voy a matar van a ser estos niños. De la misma manera que hizo Mordejai, Mordejai enseñó a los niños, y en público, justamente. Forma pública, el Rebbe está hablando de vuelta, Rusia, 1927, comunismo, señores, hay que enseñar en forma pública, el Rebbe mismo está haciendo Mordejai. Después hay un discurso del Rebbe mismo, Menachem Mendel Schneerson, el Rebbe explica este mismo discurso que empieza Ata Tetzabe, y tú has de unir, etc., este mismo concepto, hablando sobre el Rebbe anterior. Y por supuesto sabemos que todo lo que el Rebbe dijo sobre el Rebbe anterior, nosotros Hasim lo decimos sobre el Rebbe, etcétera. Dejo los 3 puntitos ahí. El que entiende bien, el que no entiende, no pasa nada. El punto es que Mordejai era el Moshe Rabbeinu en su generación, el Rebbe anterior era el Moshe Rabbeinu en su generación, el Rebbe es el Moshe Rabbeinu en nuestra generación, y fortalece la inmuna de cada uno de nosotros enseñando en público. Y con esto justamente fue destruido el enemigo y el vengador. Y por eso el versículo de Parshas Tetzabe continúa diciendo, Kosis Lamoy, prensado, el aceite debía estar prensado para la luminaria. En el momento del exilio, que entonces cada uno está prensado, está quebrantado, roto, etcétera, porque estamos en exilio, porque es difícil, de vuelta, Rusia 1927, difícil ser Ayid, es difícil ser judío, revelado en forma, etcétera, en la Rusia comunista, y hoy en día tenemos nuestros propios desafíos. Entonces llegamos a Moed, cuando estás cosis, cuando estás quebrantado, es que puedes llegar a la luminaria. El rey había preguntado, ¿por qué Casis lo Moed? ¿Por qué la Toira dice que el versículo dice que el aceite está prensado para la luminaria? Es prensado para iluminar, Cosis lo Oir, para dar luz. ¿Por qué la Moed? Cosis, cuando estés vos quebrantado en tu propio corazón, realmente entiendas la opresión en la que vivís, que no podés cumplir Torah mitzvahs, que es difícil, etcétera, vas a llegar la Moed a tu propia luminaria, a tu propia esencia. Y esto es lo que significa la Leisner Tomit, como continúa el versículo diciendo, va para elevar una vela constante, para elevar que, ¿cuál es esa vela? Nera Vaye Nishmas Adam, la vela de Dios es el alma de la persona. Tu estar quebrantado te hace llegar a tu propia esencia, Moer, tu luminaria, lealois, para elevar a tu alma. Nertomit, la vela eterna es la vela de Dios, es el alma. Es decir, al Shema Valle, en el alma, el nombre de Dios, impregnado, fijado, grabado en el alma, que esto es todo un asunto mismo en Hasidus, en Kabbalah, etc. Ahora no es el momento para explicarlo, el Rebbe tampoco lo explica. El punto es que cada uno de nosotros tenemos sellado el nombre de Dios en nuestro interior, en el alma, en el cuerpo, etc. Shalom explica esto ampliamente en su introducción, justamente al Shnei Luchos Abris.
esta revelación del Shema Vaye en el alma del nombre de Dios inefable, de 4 letras, tetragramatón, etc. En el alma, cuando llegamos a esto, entonces Dios está con nosotros. Porque, como dice el Talmud, la halajá es como él. El Talmud está hablando de David Amelech, no importa ahora los detalles, en todo lugar. Es decir, que si Dios está con nosotros en todo lugar, en toda situación, como el Rey va a explicar, podemos aplicar la ley de Dios, la halajá. Dios está con nosotros. Es decir, en la naturaleza misma hay una conducción y revelación de un nombre de Dios que trasciende la naturaleza. Bekitsur, el resumen, porque el Rey ahora pasa a otro tema, para cerrar el discurso. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Hay un nombre de Dios que se llama Elohim. Elohim representa din, justicia, juicio, severidad, ocultamiento. Cuando uno suma las letras de la palabra Elohim da 86. En el hebreo cada letra tiene un número, etc. La palabra Hateva, la naturaleza, también suma 86. Quiere decir que el nombre Elohim representa el ocultamiento de la presencia de Dios y la sensación de naturaleza, de que esto existe. Yo existo, el mundo existe, etc. El nombre Avaye, de 4 letras, una yud, una hei, una vav y una hei, representa infinitud, lo opuesto de la naturaleza que representa límites. El nombre Avaye representa infinito. Hoyo, hoy bebe, fue, es y será, trascender el tiempo, trascender el espacio. O sea, lo que está diciendo el Rey acá es, cuando se revela el Shema Avaye, el nombre de Dios inefable, de 4 letras, en el interior de cada uno de nosotros, porque servimos a Dios be'emes, porque nos entregamos a Él, porque estamos quebrantados, porque llegamos a nuestra propia luminaria, entonces Havaye y Moy, cuando Dios está con vos, alaja que Moy se bejol makan. Porque la ley era como él, de vuelta hablando sobre David Amelech, que ahora no importa el tema, el punto es la frase. Expresa que cuando Dios está con vos, la alajá es en todo lugar así. ¿Qué significa todo lugar? Hay básicamente 2 lugares. El mundo natural y el mundo sobrenatural. Entonces, cuando Dios está con vos, cuando el nombre de Havaye está con vos, alaja que Moy se bejol makan. La ley va a ser como vos en todo lugar, incluso en la naturaleza. Dios se va a comportar con vos trascendiendo las leyes de la naturaleza. Te va a ayudar, por así decir, para trascender tus propias barreras en este mundo material en el que vivimos, etc. Y esto es lo que significa, volviendo al comienzo del discurso, y aceptaron los judíos en la historia de Purim, aquello que habían comenzado a hacer en la entrega de la Torá. En el momento de Matan Torah, de la entrega de la Torá, Dios tomó el monte Sinai y lo paró por sobre el pueblo de Israel, como una botella gigante. Es decir, el pueblo de Israel aceptó la Torah porque hubo una revelación divina muy profunda. Paréntesis, acá el Rebbe lo explica. El Talmud dice, el pueblo de Israel estaba parado bajo la montaña. ¿Qué significa bajo la montaña? La traducción literal es al pie de la montaña. Pero nuestros sabios dicen que Dios levantó el monte Sinai literalmente y lo puso arriba del pueblo de Israel y dijo, señores, si ustedes aceptan la Torá, bien. Y si no, ahí va a ser su tumba. Tiro el monte entero sobre ustedes y los mato a todos. Así dice el Talmud Shabbos. Dios puso sobre nosotros la montaña como una botella gigante. Explica Hasides, el pensamiento hasídico explica, esto representa en realidad una muestra de amor tan profunda de Dios hacia el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no podía decir que no. Estaban, entre comillas, forzados a aceptar la Torá. No teníamos opción, por la increíble muestra de amor de Dios por nosotros. Esto fue en la época de la entrega de la Torá. Pero en el momento del exilio, en los días de Ahashverosh, la historia de Purim, que es similar a los días de Ahaz, como así hablaba al comienzo del discurso, Vayehi bimei Ahashverosh, y fue en los días de Ahashverosh. Esto es similar a Vayehi bimei Ahaz, y fue en los días de Ahaz, que Ahaz cerró todas las sinagogas, cerró todas las casas de estudio, quería matar a todos los chicos, a pesar de ser un rey judío. Así como en los días de Ahaz, que él cerró las sinagogas y las casas de estudio con la intención de separar al pueblo de Israel de Dios. Dios libre y guarde. ¿Cómo comienza la salvación? Con los niños. Y le dijo Ishaya, ¿y vos? ¿Para qué va a servir? Le dijo a Ahaz, el profeta Ishaya, Ahaz, ¿para qué va a servir todo lo que estás haciendo? Al fin y al cabo, ¿acaso? Esto es el comienzo del discurso también, el Rebbe está volviendo sobre eso. Yo, dice Ishaya, y los chicos que me dio Dios. Ishaya no tenía hijos, no eran los hijos de él. No eran los hijos de él. Entonces el que está hablando, dijo Ishaya, yo, así se dice en hebreo, yo y los chicos, pues siempre el burro adelante para que no se espante, los chicos y yo, lo que sea, vamos a hacer una
una señal y una muestra en el pueblo de Israel de que el pueblo de Israel está vinculado a Dios. Esto es lo que dijo Ishaya. Ellos levantaron todo lo que destruyó Ahaz. Ahaz cerró las sinagogas. Ishaya estudiaba con los niños. Y de ahí aprenden nuestros sabios que por cuanto Ishaya les enseñaba, Ishaya era el líder en su época, etcétera, como Moishe Rabbeinu, como Mordejai, muchos años después, Mordejai. El punto es que Ishaya vivió como 200 años antes de la destrucción del templo y Mordejai vivió como 50 años después de la destrucción del templo y él vivió la destrucción del primer templo. La cuestión es que Ishaya en su época era el líder y él les enseñaba a los chicos y por eso eran como los hijos de él. Todo aquel que le enseña Torah a otro es como que le dio vida, como si fuese el padre del otro. Entonces, aquello que en la época de Ahaz destruyó, Ishaya construyó. En la época de Ahashverosh, Haman destruyó, Mordejai construyó. Y así como en la época de Ahaz, Ishaya construyó con los chicos, con los niños. En la época de Mordejai, Purim, Mordejai construyó con los niños. De la misma manera en la época de Amán, que quiso destruir Dios libre y guarde, así está escrito acá, a todos los Yehudim, y comenzó entonces con los niños. Entonces se levantó Mordejai, que es la proyección de Moishe Rabbeinu en cada generación, y reunió congregaciones en público para fortalecer la fe en Dios a través del estudio de Torah de los chicos, justamente de los niños. Y este es el fundamento y el Ikar, la raíz central y la fuente de todo, los niños y el estudio de Torah. Y entonces el pueblo de Israel cumplió con Mesiras Nefesh, con entrega en la práctica, todo aquello que habían comenzado a tomar y aceptar en la entrega de la Torah. Porque este es al fin y al cabo el objetivo del exilio que estamos viviendo. Vuelta, 1927, Rusia, comunista, etcétera, Moscú. Pararse firmemente con fuerza en todas y pararse contra todas las pruebas. Sostenerse firmemente contra todas las pruebas. Y esto es que desde ese momento, continúa la historia de Ishaya, desde ese momento, como dice Midrash, le espero a él, como está escrito, porque no será olvidada de la boca del pueblo de Israel la Torah, y no va a ser olvidada de su descendencia. En el momento de exilio justamente, que ahí la oscuridad cubre sobre la tierra con montones de dificultades y problemáticas que impiden y evitan muchísimo el estudio de Torah, la observancia de mitzvot, etc. Entonces justamente en esa situación se nos da una fuerza de arriba para transformar esa oscuridad en luz, porque es buena esa luz, es buena esa energía que está en la Torah para transformar toda esa oscuridad en luz. Y vamos a tener hijos e hijos de hijos que estudian Torah, y esto es lo que significa Bekibra Yehudim, es Asher Helu. Esto es lo que significa aceptar a los judíos, aquellos que habían comenzado en Matan Torah, en la entrega de la Torah, lo cumplieron en la práctica literalmente a través de su servicio a Dios, con los chicos y Mesirus Nefesh, y entrega absoluta, y entonces en la época de Purim fueron redimidos. Punto. Acá termina el Maimar, pero obviamente la continuación absoluta es cuando nosotros hagamos exactamente lo mismo en nuestra generación, entonces seremos redimidos, entregarnos a Dios con Mesirus Nefesh, con sacrificio absoluto. Kitzur, resumen del último capítulo. Explicamos que la proyección de Moshe Rabbeinu fortalece la fe para que ilumine en lo más profundo de cada uno. En el momento del exilio y de decretos, que cada uno está quebrantado y roto por adentro, por así decir. Eso es Kosis la Moer. Entonces está quebrantado. A través de esto llegamos a Moer, justamente a la luminaria, que es la expresión del nombre de Dios en el interior de cada uno de nosotros. Es el alma misma, Ner Hashem Nishmas Adam, la vela del hombre, la lámpara de Dios, es el alma del hombre. Y la salvación del pueblo de Israel a través de los niños y el estudio de Torah en público, porque en el momento del exilio se les da fuerza para tener Mesirus Nefesh, para tener sacrificio, para la observancia de Torah, para la observancia de las mitzvot del estudio de Torah, y a través de esto somos meritorios de la redención, y que esto podamos verlo con nuestros ojos de carne y hueso pronto en nuestros días.